Como les decía, el ultrasonido nos puede realmente ayudar a tantas cosas, créanme que a tantas cosas, no solamente ver las estructuras, tanto pulmón, corazón, la aorta, si hay líquido en el pulmón, nos permite hacer procedimientos, nos permite hacer colocación de catéter venosos periféricos, centrales, y también nos va a ayudar a visualizar si nuestra intubación está bien hecha. Entonces, vamos a ver qué nos puede ayudar. De repente a veces nos puede encontrar, podemos tener un paciente con una vía aérea súper difícil, ¿no? Así como la cara de Jason. No sé si a alguno les haya pasado eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar del ultrasonido en la vía aérea difícil. ¿Cómo les puede ayudar a ustedes tener un ultrasonido o un transductor o un ecógrafo para ver? Es una alternativa, créanme que es una gran alternativa. ¿Y por qué va a ser una gran alternativa? Ok, primero, estar aquí con ustedes, bueno, no es ningún conflicto de interés. Yo soy Yuri Enríquez, soy médico emergencióloga, trabajo actualmente en el Hospital de Cayetano. Me gusta enseñar a lo poco que puedo compartir con ustedes. Si alguno de ustedes tienen alguna pregunta, al final les dejo mi correo electrónico y podamos conversar. De repente, si tienen alguna consulta de hacer ecografía de repente con alguno de sus pacientes, de repente me escriben un WhatsApp y podemos conectarnos para podernos ayudar, ¿ok? Perfecto. Entonces, podemos tener distintos tipos de pacientes, igual que la morfología del tórax, que podemos tener una paciente Pero no se delgada o visualiza su no pantalla. se visualiza. A ver, vamos a dejar. No me digas que no, por favor, a ver. Uso compartir. Ah, ahora no sé, estoy hablando solita. Doctora, nos está compartiendo solamente las diapositivas recién. ¿Ahora sí? Ahora sí, Ah, ok. lo puede poner Perfecto. ahí, ahora sí. Ahora ok. Perfecto. Entonces vamos a hablar sobre el ultrasonido de la vía aérea. Ya me presenté y me volví a representar con ustedes para poderlos ayudar en todo lo que es ultrasonido. Perfecto. Entonces, como les decía, en el ultrasonido nosotros podemos tener distintos tipos de pacientes y nosotros tenemos pues que acomodarnos para tener las mejores imágenes que nos puedan ayudar a resolver nuestro problema. Tanto igual cuando podemos recibir una paciente con una figura muy esbelta o de repente unos pacientes muy gorditos, nosotros tenemos que buscar la manera, ¿ok? Igual en la vía aérea, nosotros podemos encontrarnos entre un Jason o ante un rostro de Barbie que pueda tener una buena apertura bucal, ¿no? Para poder realizar la intubación. O podemos encontrarnos ¿no? De Star Wars, con un rostro así muy dificultoso. ¿Y quién no ha tenido muertes durante la intubación? A ver, ¿quién me dice, doctora, tuvimos una intubación difícil, ay, perdón. Hemos tenido una intubación difícil, mi paciente falleció, o era un trauma, o era una hemorragia digestiva alta, no dejaba de tener hematemesis, vomitaba, y no pude intubarlo. O todas las aspiró durante el procedimiento. No, ¿quién no ha tenido una muerte durante una intubación? Ay. ¿Y quién no ha tenido una muerte post-intubación? ¿No? He tenido, cuando alguna vez tuve una rotación en Colombia, trasladaron un paciente, porque allá a los paramédicos, al igual que en Denver, en Estados Unidos, intuban a los pacientes, ¿no? A diferencia de nuestro país que no tenemos pues esa escuela, ¿no? Que hacen paramédicos, al igual como estudia el enfermero, como estudia el médico. Y tuve un paciente que el tubo lo tenía en el esófago. Realmente no sé cómo sobrevivió a la guardia de la noche, pero el paciente estaba con el ecógrafo en el esófago. Y pues no, ¿quién no ha tenido muerte post-intubación intentando intubar y de repente se iba al esófago o era un coma tipo 4? El Coleman-Klein es una valoración de las cuerdas vocales al realizar la intubación, ¿no? Es cuando las cuerdas vocales son completamente muy estrechas y es muy difícil que ingrese el tubo. Entonces, no desesperen en la intubación, reconozcan bien las estructuras de la vía aérea y
ustedes se van a poder convertir en el experto sin miedo de poder realizar la intubación. ¿Existe una mejor alternativa? Sí. Nos puede ayudar el ecógrafo. El ecógrafo nos puede decir, sí, está en vía aérea. ¿Ok? Nos puede ayudar. ¿Y qué transductor sería el mejor? El transductor lineal. Este nos va a permitir, tiene un intervalo más o menos de frecuencia de 5 a 10 MHz, ¿ya? Y no solamente nos va a permitir ver ojos, arterias, hacer procedimientos, ¿no? También nos va a poder ayudar con ver a relación si el tubo orotraqueal está dentro de la tráquea. Muy bien. Y siempre es bueno que nosotros reconozcamos nuestra anatomía, hacemos un recordaris, ¿no? Que se encuentra la laringe, las glándulas tiroides, por debajo de las tráqueas, el pasar de los nervios, ¿no? Y el transductor que les decía que es el mejor el más confiable es el transductor lineal. ¿Ok? Y siempre nosotros nos vamos a ir a la cabeza de nuestro paciente, ¿ok? Y si pueden ver aquí, ese puntito que señala es, digamos, es la línea que se muestra en los transductores, ¿ya? Y que nos va a permitir relacionarnos o fijarnos o tener la confianza que en la pantalla de nuestro equipo, como ven este puntito, nos va a permitir que estamos a esa dirección. Entonces, de repente lo que se acerca a este puntito, ¿no? Será pues la tráquea y vamos a verlo con relación a ese punto, cercano a ese punto. ¿Okay? Nosotros en la cabeza de nuestro paciente, ¿okay? El punto. Entonces, esas imágenes donde usted está colocando el transductor va a traducir dentro de su pantalla de su ecógrafo. Y de repente por ahí, miren, si pueden observar, paralela. A ver. ¿Logran ver aquí este puntito? Si lo logran ver, esto de aquí sería la arteria carótida, la vena carótida. ¿Y por qué sería la arteria carótida y por qué está la vena? ¿Logran ver la pared? ¿No? Si estás realizando aquí una pequeña compresión, ¿no? Por más mire como una pequeña compresión, mire la pared de la vena cómo se comprime, cómo se deforma, ¿no? Eso solamente un hincapié de la imagen. Muy bien. Entonces, el transductor lineal tiene un intervalo de una alta frecuencia y nos va a permitir tener una mejor resolución con poca penetración. O sea, con solo presionar un poco, va a tener una mejor resolución la imagen. Y ese es el transductor lineal. Entonces, esta es una demostración de facilidad para visualizar con el transductor lineal, ¿ok? Y la orientación siempre va a ser transversal en el cuello anterior, justo por encima de la muesca suprarrenal, ¿no? De esta manera. Transversal, echadito el transductor, ¿ok? Y siempre buscando la muesca supraesternal, perdón. Entonces, ustedes van a poder hacer dos vistas, ¿no? En una vista transversal van a ver la imagen del lado derecho y en una vista lineal van a ver la imagen que se proyecta en la pantalla que está a su lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, esto que dice C, van a ver la membrana cricoidea, el cartílago cricoides y los cartílagos traqueales. En este corte transversal, con nuestro transductor transverso echadito, pueden ver aquí el cartílago cricoides, los cartílagos traqueales, ¿ok? Y este es que parece un triangulito, esto que parece un triangulito, las cuerdas. Muy bien. Entonces, en un paciente, para que ustedes vayan practicando, si tienen un equipo de ultrasonido en sus emergencias, ¿no? Con el transductor lineal, ustedes vayan practicando para que puedan observar cómo son las imágenes. Entonces,
de manera transversal, nuestro transductor. ¿Ok? Vamos a ver en la parte anterior el músculo esternocleidomastoideo. Y vamos bajando hacia la parte media, las cuerdas vocales, el cartílago tiroides, y es como un triángulo invertido, ¿no? ¿Ok? Entonces podemos ver en esta imagen el transductor que está aproximadamente en el tercio medio, hacia el lado izquierdo. Podemos ver las imágenes, la tráquea, ¿ok? Hacia el lado izquierdo, el esófago, la arteria carótida, y esta es una imagen de ultrasonido, la parte anterior, los anillos traqueales, hacia la parte posterior, a la parte inferior, anterior, la tráquea, y la parte posterior, que es la luz, ¿no? Ahorita vamos a ver en una imagen. Okay. Vamos a lograr ver. Un segundo. Ok. En esta imagen que estoy mostrando, bien hiperecogénica, bien una imagen hiperecogénica es la tráquea. Paralela a esta imagen hiperecogénica podemos ver la tiroides. Paralelo a eso, hacia el lado derecho de la imagen, el esófago. Y esto que es como un cometa, ¿no? Es como las líneas B, es el aire que pasa a través de la tráquea. Y estos, si hacemos un corte o vemos el transductor de manera lineal, o sea, paradito. Y estos relieves en esta imagen nueva que les he puesto con una flecha son los anillos traqueales. Y si ustedes colocan ecodoppler, ustedes van a poder ver el movimiento del tubo orotraqueal una vez comprobado. Okay, vamos a la imagen para que ustedes puedan ver. Ok. Ok, una vez que usted ha detectado que la persona está entubando y ustedes que la otra persona, o sea, el colega o el que está de guardia está entubando y ustedes colocan el transductor, van a poder ver cómo trata de ingresar el tubo orotraqueal. Ok, vamos otra vez con esta imagen. Entonces, para comprobar si mi tubo está en vía aérea, yo puedo utilizar el Doppler. Entonces, aquí, ven que está entrando el tubo, hay presencias de estas líneas de cometa, quiere decir que es aire el que está ingresando por ahí. Y cuando ustedes quieran ver en el ultrasonido, en esta imagen que tienen hacia el lado izquierda, pueden ver la tráquea y estas líneas de cometa, ¿ok? Y ustedes pueden ver que se van a formar dos anillos traqueales, alrededor de la tráquea, bien hiperecogénicos. Y si logran ver en esta imagen de la derecha, ¿cómo reconocer si mi tubo pasó al esófago?
Su imagen que tienen ustedes hacia el lado izquierdo de la pantalla, si ingresó el tubo hacia la tráquea, no debe verse el esófago. Pero si por ahí el tubo ingresó hacia el esófago, ustedes pueden ver dos imágenes, ¿no? Con estos anillitos hiperecogénicos, donde dice esófagus, como dos anillos, quiere decir que el tubo está en esófago. Ahora veamos esta. Ingresa el tubo. Ingresa el tubo. Entonces, este tubo está en vía aérea. Se comienzan a formar dos anillos hiperecogénicos a este nivel. Entuban y se logra ver en imagen, ¿no? Es como una imagen en espejo de la tráquea y el tubo está en el esófago. Veamos otra vez. Se entuba, se entuba, se entuba, se entuba. Y el tubo se quedó en el esófago. Veamos otra imagen. Muy bien. Esta es una verificación que hicimos del tubo en un paciente obeso. Ok. Ahí pueden observar que el tubo está en tráquea. Se forman estos dobles anillos. Esto de aquí. Se forma un doble anillo de imagen hiperecogénica, quiere decir que mi tubo está en tráquea. Entonces, el ultrasonido les va a poder ayudar a verificar si está en tráquea, sí. Y miren, entuba, entuba, entuba. ¿Dónde está el tubo? En el esófago. Normalmente no debe verse el esófago. Aquí quiere decir que el tubo, y estas líneas de cometa, estas líneas en cometa, estas líneas, y el doble, aquí está el doble anillo de la tráquea. El doble anillo, perdón, que se forma cuando el tubo está a nivel de la tráquea. En los pacientes despiertos nos puede ayudar a realizar ciertas medidas de las áreas en la parte cervical, en las partes del cuello, ¿no? Y nos puede ayudar como predictores de una vía aérea difícil. Este es un paciente que ingresó por una hemorragia digestiva. ¿Ok? La intubación fue difícil con este paciente, pero no imposible. En ese tiempo mi residente realizando la ecografía y verificando que se encontraba el tubo en la vía aérea, ¿no? Y se puede logran ver toda esta imagen del doble anillo que se forma a nivel de la tráquea. Doble línea hiperecogénica, una más pequeña, una más grande, quiere decir que el tubo está en vía aérea. El que realice el examen sobre la cabeza del paciente, con el punterito hacia la imagen, hacia la derecha de la pantalla. Perfecto. Existen
pocos estudios que incluyen a pacientes que son sometidos a intubación por emergencia, ¿ok? Los estudios previos que vimos en pacientes para ver si va a ser una probable intubación difícil, solamente son estudios que se realizan por anestesiólogos en pacientes despiertos. Las medidas que pueden realizarse desde el mentón hasta el hueso yoides, ¿ok? Eso les va a permitir a los anestesiólogos si ese paciente va a ser una vía aérea difícil, como bien lo dicen, ¿no? Lamentablemente no tenemos muchos estudios en poblaciones grandes. Sería ideal sería bueno si a alguno de ustedes le guste realizar estudios, se podría hacer mucho, ¿no? Y bueno, entrenar al personal, bueno, al emergenciólogo sobre ultrasonido es uno de lo que se trata con el grupo de fellows que se está formando aquí a nivel del Perú, ¿no? Y bueno, de eso de paso nos ayuda a realizar protocolos de emergencia, sobre todo en el manejo de las vías aéreas. Okay. Hola, ¿sí se escuchó? Sí, doctora, se escucha bien. Sí, realmente el ultrasonido en vía aérea les va a permitir verificar si el tubo se encuentra o no en la tráquea, ¿no? Porque realizar el procedimiento, alguien que realiza el procedimiento o uno que realiza el procedimiento verifica en ese momento, porque recuerden que la única verificación de saber que el tubo endotraqueal está en vía aérea es que ustedes hayan visto que ingresó en la vía aérea, ¿no? Entonces, bien, si estamos frente a un tipo de paciente con una hemorragia digestiva que es muy activa o un paciente con trauma, donde se ven las cuerdas vocales, claro que sí. En un paciente con trauma a veces va a ser siempre a ciegas, ¿ok? A veces siempre va a ser a ciegas y nos va a permitir, como le digo, en una vía aérea difícil comprobar, ¿no? Aquí. Aquí. ¿Se logra ver la fotito? Sí, doctora. Me pidieron la imagen donde se ven las cuerdas vocales. Es como un triangulito. Sí, ustedes pueden hacer un barrido. Recuerden aquí que también va a depender mucho del cuello, ¿no? Hay cuellos largos, cuellos cortos, cuellos con un montón de tejido celular adiposo, ¿no? Entonces, eso les va a permitir a ustedes, ¿cómo se llama? Visualizar, ¿no? Y detectar de todas maneras, ¿no? Por dónde están las cuerdas vocales, incluso si esos pacientes que tienen tiroides, un tumor de tiroides, ustedes van a ver un poco desplazado, ¿no? Las cuerdas vocales. ¿Ya? Entonces es muy importante. Es cuestión de táctica, realmente táctica. Si alguno de ustedes tienen un equipo, vayan practicando para que se puedan familiarizar con las imágenes, porque a veces cuando no estamos muy acostumbrados a practicar o usar el ecógrafo, vamos a ver todo en blanco y negro, ¿no? Pero es cuestión de práctica y en verdad que se puede. Muy bien. A ver, ¿tienen alguna otra? ¿Cómo se diferencia el aire de la sangre? Ok, por ejemplo, si me dices el neumotórax, el aire tiene que verse usualmente negro, ¿no? Pero si estamos hablando en pulmón, igual lo vas a ver negro, ¿no? A ver, vamos a buscar aquí una ecografía pulmonar. Bueno, si no tenemos un ultrasonido, como les dije, ¿cómo van a saber ustedes que el ecógrafo, perdón, que su tubo está en buena posición? Es que ustedes hayan visto que haya pasado por las cuerdas vocales. Esa es su primera. Porque la radiografía, como ustedes sabrán, no nos va a decir que el tubo esté ahí. Puede estar en el esófago, no nos va a decir que está en la vía aérea, ¿no? Lo otro es que si por alguna razón, si hay una hemorragia activa, es un trauma y pusimos el tubo y ya, como dicen, lo metimos el tubo, es corroborar que pase el aire en ambos hemitórax, ¿no?
Si no hay ultrasonido, ¿cómo sé que está en el sistema traqueal, el tubo endotraqueal, no en una hemorragia para realizar la intubación? ¿Cómo se diferencia el aire de la sangre? No en una hemorragia, sino para realizar la intubación. No comprendo no entiendo la pregunta. Pensé que me estás hablando de la ecografía en pulmón. Yomaira, ¿me pudieras de repente especificar bien tu pregunta, porfa? Y Miguel Gallardo, bueno, como te decía, para saber que el tubo está en vía aérea es que tú hayas visto que pasó las cuerdas vocales. Eso es lo primero. Lo segundo es que corrobores que el paso de aire sea proporcional en los cuadrantes. Y bueno, si tienes el ecógrafo, lo que no debes ver es la imagen del esófago. Pero si tú ves paralelo a dos tubitos que están ahí, o dos presencias aparentemente dos tubos, dos imágenes hipocogénicas paralelas, es que el tubo está en el esófago. Si hay algún paciente que está sangrando en el momento de colocar el tubo, o lo comprobamos después de colocar el tubo, es que tú te puedes ayudar, es que tú estás entubando cuando ustedes colocan el tubo. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está el zoom? ¿Dónde está el zoom? Acá está. Se fue el zoom, creo. Ok. ¿Sí me logran ver? Solamente estamos viendo su escritorio, doctora. Al revés, creo que lo hice. A ver. Ok. Entonces voy a dejar de compartir. No sé cómo lo puedo dejar de compartir. O dejar de compartir. ¿Qué tal se hace? ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Qué tal? Hola. Ok. Sí. Entonces, este es mi equipo de ultrasonido. Ok. Entonces, cuando yo me refería, si alguien está entubando a su paciente, entonces, yo estoy entubando a mi paciente y, como les decía, el equipo de ultrasonido tiene una marquita. ¿Sí logran ver la marca? Creo que sí, ¿no? Sí logran ver la marca. Entonces, esta marquita, acuérdense, es el lado derecho de su paciente. ¿Okay? Entonces, cuando yo estoy colocando el tubo, obviamente cuando ustedes están concentrados en el tubo, piden tubo, dan el tubo, ingresan su tubo, ¿cierto? Ingresaron su tubo. Y lo primero que ustedes tienen que ver es las cuerdas vocales, que son como los triangulitos, ¿no? Ingresa mi tubo, perfecto. Y yo rápidamente voy a comprobar con mi transductor, compruebo qué está pasando. Porque va a ser muy difícil que ustedes usen el laringoscopio, el tubo y su transductora, ¿no? A la vez. Entonces, ingresa su laringoscopio, colocan el tubo, de repente es un trauma, es una vía aérea difícil, no estuvieron seguros, colocan, ingresan, tienen su ecógrafo a la mano y comprueban el paso. Entonces, es lo más práctico que puede hacer. Entonces, les va a permitir ayudar en una vía aérea difícil, y vía aérea difícil quiere decir que puede ser un trauma, un paciente con una hemorragia, con una lesión en rostro, les va a permitir comprobar, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil a veces de repente ver las cuerdas vocales, y a veces toca que solamente es colocar el tubo, y como dicen, a la de Dios, y traen su equipo, ultrasonido, y comprueban, nada más. Entonces, quiero ver si ya cargo un poquito. Este es un transductor de la marca Butterfly. ¿Ya? Me lo compré cuando terminé el fellow, porque hay lugares donde yo trabajaba donde no teníamos ultrasonido. Y vamos a ver. Ok. Ok, aquí se deben ver las imágenes. No sé si se logran ver todos, por favor. Entonces, mi batería está muy baja. Vamos a ver si no tengo gel ahorita y vamos a usar agua. El agua también es un gran... Vamos a ver.
Lamentablemente está muerto mi transductor que no me deja cargarlo. De repente no se va a ver bien la imagen. No sé si logran ver la imagen aquí. ¿Se logra ver la imagen que Sí se trato de alcanza a ver, poner? doctora. Sí, sí se alcanza a ver. Y todos los compañeros logran ver. Ok. Entonces me decían, doctora, ¿cómo puedo diferenciar si estoy en vena, si estoy en arteria? Vean ustedes. La vena colapsa, sus paredes son más delgadas, presiona y colapsa. Eso es la vena. Y la que está hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, es la arteria. Ok, hay una pregunta que dice, ¿es indispensable hacer el ultrasonido para retirar el tubo endotraqueal para no causar lesiones al paciente? Lo que les va a ayudar el ultrasonido es realmente que ustedes puedan verificar el tubo. Colocas, verificas, si sabes que está en el esófago, lo retiras el tubo y otra vez. Nos puede indicar opciones de fellow de ultrasonido en emergencia paciente crítico. Oh, lo que pasa es que nosotros hicimos el ultrasonido con el hospital de Highland, que es el hospital de California. Y la doctora Andrea Dreyfus es una peruana que que hizo la residencia en Estados Unidos y hizo la subespecialidad en ultrasonido en paciente crítico. Y el doctor Farro, que es del Hospital 2 de Mayo, el doctor Inga y yo fuimos la primera promoción. La segunda promoción está el doctor Ítalo Loaiza, que es Ítalo del Hospital Loaiza, la doctora Jaffrey, que es del Hospital en Iquitos, el doctor Marco, que es del Hospital en Cusco, y el doctor Jimmy Bonilla, que es del Hospital 2 de Mayo. Y así ha habido las siguientes promociones. Entonces sería cuestión, me parece que este año se lanzó una convocatoria, solamente creo una plaza, porque ahora ya se está juntando al grupo colegas de otros países, ¿no? Como Costa Rica, si no me equivoco, Colombia también, y México también. Entonces, ya el fellow que se trabaja junto con Ondas en Latinoamérica, que está el doctor David Martin y la doctora Andrea Dreyfus, está tratando de captar otros países de Latinoamérica, ¿no? Para que se siga enseñando. Entonces, si alguno de ustedes maneja o tiene el ecógrafo en su trabajo, en sus instituciones, perdón, o quieren comprarse uno de estos equipos, porque estos equipos los venden por internet y en Estados Unidos. Si tienen ustedes familia, pueden comprarlo y lo traen como desuso, no va a haber problema, lo conectan a una tablet y realmente les puede ayudar a un montón, ¿no? Esto me ha ayudado cuando he ido a trabajar en provincia y en algunos lugares donde no se cuenta con ultrasonido. Muy bien, ¿tienen alguna otra pregunta más? Mira, las marcas, a mí me gusta el Butterfly, de repente les voy a decir precio, salió en ese momento como $400. La marca es la que ustedes gusten, pero tienen que ver que tengan, por ejemplo, alguien parte del equipo cuando hicimos nosotros el fellow y estuve en California, no les gustaba esto porque, como pueden ver, el transductor es un poco gordito y de repente para ver la aorta, para ver disección de aorta, no se puede, ¿no? En cambio, para ver tórax, para ver pulmón, sí puede ayudar. Y los de otra marca como Philips, con los que nosotros hicimos el fellow, es el que más me gusta, que es para llevarlo a todos lados. Tiene los 3 transductores, pero los que ahora ustedes puedan buscar, incluso hay los chinos, pero tendrían que ver cómo se podía adecuar, ¿no? Porque hay algunos que tienen que son como los lineales, que son un poco más delgaditos, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Yo sé que de repente es un poco más difícil ver temas de vía aérea, pero no es difícil, es cuestión de práctica, realmente es práctica. Se puede realizar muchas cosas con ultrasonido y sobre todo les va a permitir, uno, si ustedes hacen procedimientos, menos complicaciones.
Y si ustedes quieren ver problemas, como les mostraba al inicio, ¿no? Pacientes con dificultad respiratoria, les va a ayudar un montón saber si su problema es corazón y pulmón. Con solo colocar, las vistas son muy fáciles, y es cuestión de práctica. Si alguno de ustedes tiene un equipo o está pensando uno y quiere pedirme un consejo, creo que les dejé por aquí mi correo personal. Si gustan o me quieren escribir, les voy a dictar. Mi correo es Sayu, los voy a escribir aquí en el chat. Ok, ese es mi correo para que puedan escribirme si gustan. O si no, les dejo también mi teléfono personal y me escriben un WhatsApp, y cuando de repente estén de guardia, y bueno, mientras no esté manejando, podemos conectarlas para, para poder ver de ultrasonido, en verdad. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, mi correo es sayuensa@gmail.com. Sayu de mi nombre y Ensa son las dos letras de mis apellidos, Enríquez Sáenz. Muchísimas gracias al Consejo Regional de Huaraz por la invitación. Gracias a ustedes por escucharme. Que pasen una bonita tarde. Doctora, muchas gracias a usted por todo lo que nos ha ido explicando y comentando al respecto. Muchas gracias. Muy bien.